Hecho en Casa TV es presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Amigo, es más que 5 letras dándole forma y sentido. Amigos, a entregar el corazón en un suspiro. Va mucho más allá, mucho más allá. Amigo es querer quedarse cuando todos se han ido, es abrazar con fuerzas. Aunque hayas caído, es decir la verdad, aunque duela por dentro. Es más que dar un fuerte abrazo, que prestar dinero, que decir te quiero. Es llorar tu llanto, es reír tu risa, es entregar la vida. Tú eres mi amigo, porque cuando me llegó el invierno tú fuiste mi abrigo. Fuiste tu remedio al corazón cuando estuvo herido. Fuiste tú la fuerza que en medio de la tormenta buscaba yo. Tú eres mi amigo, porque cuando me llegó el invierno tú fuiste mi amigo. Fuiste tu remedio al corazón cuando estuvo herido. Fuiste tú la fuerza que en medio de la tormenta buscaba yo. Tú eres mi amigo. Amigo es el que está a tu lado, aunque no le hayas llamado, que en tus victorias se alegra contigo y en las derrotas te tiende la mano. Es más que dar un fuerte abrazo, que prestar dinero, que decir te quiero. Es llorar tu llanto, es reír tu risa, es entregar la vida. Tú eres mi amigo, porque cuando me llegó el invierno tú fuiste mi abrigo. Fuiste tu remedio al corazón cuando estuvo herido. Fuiste tú la fuerza que en medio de la tormenta buscaba yo. Tú eres mi amigo, porque cuando me llegó el invierno tú fuiste mi amigo. Fuiste tu remedio al corazón cuando estuvo herido. Fuiste tú la fuerza que en medio de la tormenta buscaba yo. Tú eres mi amigo. Eres mi amigo, eres mi amigo, Muy buenas noches, damas y caballeros, familias de todo nuestro querido Paraguay. Tengan todos ustedes una muy bienvenida al programa para disfrutarlo en familia. En familia, obviamente. Hecho en Casa TV. Muy buenas noches, Cintia Muy Martínez. buenas noches, César Chipola. Qué inicio, ¿no? Ay, me encantó, estoy Tú profundamente eres mi emocionada. amigo, tú eres mi amigo. Así es. Nuestros amigos aquí presentes en Hecho en Casa TV, Daniel Romero, Ángel Palma, Jas González. Derly Saldívar, con nosotros también, presentándonos este tema con la producción de Hecho en Casa, canción de Ángel Palma.
las voces de estos talentos jóvenes que hoy nos deleitan celebrando un poquito el Día de la Amistad en Hecho en Casa TV. Así que un programa, un inicio de primera, Cintia. Sí, así que lo que se sumamente viene después ni se imaginan. Señor director, viñeta oficial para dar inicio al programa de hoy, por favor. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa TV. Bueno, seguimos aquí con Hecho en Casa, disfrutando de aquí nuestros amigos, Cintia. Así mismo, felices nosotros de recibirles en Felices, casa, y ¿verdad? aprovechamos ya para dar un abrazote, un besote y felicitaciones a todos nuestros amigos quienes están mirando Hecho en Casa TV, quienes sábado tras sábado están diciendo sí, Hecho en Casa TV, adelante. Así ¿verdad? mismo. Amigos empresarios, auspiciantes que están con nosotros confiando en lo que hacemos con Hecho en Casa. Y para honrar también un poquitito la amistad, nosotros vamos a estar regalando hoy esa guitarra preciosa, Hoy se va. gentileza, sí. Hoy se va. Hoy se va. Así es que Bueno. no pierdas más tiempo, envía tu nombre completo más tus 3 últimos números de cédula y tu número de teléfono al 11222, porque hoy se va esa guitarra. Honrando el Día de la Bueno, Amistad. ya aquí los muchachos van a enviar también su mensaje, Sí. ¿no? Dani, Sí, luego. Dani estaba diciendo. A ver, yo no traje mi celular. Pero bueno, queridos amigos, Ángel Palma, la canción que compusiste realmente preciosa. La interpretación de los muchachos, bueno, ya lo sabemos, excelente. Ángel, ¿qué te motivó a hacer una canción como esta? Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación, César, Cintia, a la producción de Hecho en Casa TV. Este tipo de canciones, César, nacen realmente cuando uno encuentra un verdadero amigo, ¿verdad? Yo creo que Dios inspira canciones cuando las cosas se dan como deben ser. Y si yo en algún momento escribí esta canción es porque encontré en vos un verdadero amigo. Escuché que por día dijiste, voy a dar una noticia. Esto Ángel Palma me escribió. Yo quiero decirle a la teleaudiencia, encontrar un amigo como César Chipola, que no solamente es alguien que nos impulsó en este sueño, en este camino, es alguien que es una persona así como eres un gran amigo. Haga llorar, Ángel. Ya casi lloré allá, así que no al aire, no llanto al aire. No, yo creo que una canción nace eso, nace del fruto de una persona que por sobre todas las cosas está contigo ahí, como dice la canción. Está en los momentos de dificultad, en los momentos en que hay que sonreír, y eso vos sos, César. Te lo digo como de forma personal y creo que también los muchachos piensan lo mismo, la señorita. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, está todo Ay, dicho. ay, ¿Qué digo ahora? momento tierno. ¿Qué? ¿Dónde está? Gracias. Dani, Muy sé que tenés muchísimos amigos, pero hay de repente dentro de una amistad, ¿se pasa tiempos difíciles, dolor? ¿Te decepcionaron alguna vez? ¿Algún amigo? O decías, ese es mi cuate, pero llegó un momento difícil y había sido, no era tanto. ¿Te pasó eso? Bueno, antes que nada, buenas noches a toda la teleaudiencia y gracias también por la invitación que estar aquí. La verdad que sí, pasó y también me di cuenta que yo también decepcioné a alguien, a un amigo específicamente, pero también pasé por una decepción de una amistad y la verdad que duele mucho, pero como dice también la canción, ¿verdad? Que a veces el amigo verdadero es aquel que está en las derrotas y también en las victorias, ¿verdad? Que siempre te acompaña. Y coincido con Ángel de que en este caso el amigo de nosotros, al menos de lo que fue el Dunamis justamente, fuimos parte de esta canción y somos parte también de una hermosa amistad contigo, con tu familia, y gracias a vos prácticamente, yo sabes lo que yo siempre le puse un sobrenombre a él, ¿verdad? Eres el héroe de mis sueños, le digo, ¿verdad? Porque realmente Me mis sueños se compromete. cumplieron con él, ¿verdad? Así que eres mi mejor amigo y te agradezco muchísimo eso. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras, y todos los días los mensajes de ustedes realmente me alientan, así que gracias. Has, ¿Cómo estás? qué gusto tenerte de nuevo aquí. Sí, el gusto Alguien es mío. con muchísimos amigos, Has. Muchísimos amigos. Sus contactos en Facebook superan los 5.000, por ejemplo. Se habilitaron para 10.000 en el Facebook de Has. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, y preciosa la interpretación tuya, Has, como siempre. Pero ¿cómo estás viviendo este Dunamis Fen? Por lo que yo noto desde fuera del círculo, aunque estamos dentro,
se formó una muy linda amistad en el proyecto Dunamis Así Fem. mismo, eso es justamente lo que iba a decir. Entre las chicas que estamos en el Dunamis Fem es como que no solo encontramos que somos personas con talentos parecidos, con sueños parecidos, sino con una misma visión de repente, con unas mismas ganas de hacer algo, de llevar un mensaje, de decir algo importante, y eso nos une. El amor por Cristo nos une, todo nos une, y de repente nos damos cuenta que empezamos a tener confianza entre nosotras, empezamos a contarnos cosas y se crea un lazo ahí. Lo de Dunamis fue súper interesante, inclusive con Nayara, por ejemplo, nosotras éramos compañeras en el instituto y nunca hablamos, jamás así tipo, hola, ¿qué tal? Hasta ahí, ¿verdad? Pero empezamos el proyecto Dunamis y ahí nos conocimos y ahí nos hicimos de una amistad muy diferente. Y es diferente hoy para mí encontrarme con ella y saludarle porque nos damos un abrazo súper Perfecto, sí, ¿verdad? así mismo. Lleno de Dunamis. Lleno de una. Dinamita. Tiene un poder especial. Qué bueno, qué bueno. Derlis Saldívar, integrante del primer proyecto Dunamis, junto a Ángel Palma, Daniel Romero, el dúo de Brother Bless y Derlis. ¿Cómo viviste Yo ese tengo que tiempo? decir algo antes. Yo le vi, pensé que era Manucho, por ejemplo. No, por Bueno, favor. Derlis, eso yo no sé si fue un elogio o una ofensa, ¿verdad? Pero saludos a nuestro amigo, Tenía hablando que de amigos, decirlo. Manucho. Un saludo para Manucho. Derlis. Muchísimas gracias por la invitación, en serio. Es un placer estar aquí compartiendo con grandes amigos. Tuvimos momentos difíciles, momentos de alegría, donde todo nos iba bien. Había momentos donde estábamos todos abajo, ¿verdad? Pero siempre permanecimos todos juntos, gracias a Dios, y demostrando siempre el amor y la amistad que Dios depositó en nuestros corazones, ¿verdad? Gracias por permitirme ser parte de eso, César. Gracias a ustedes, realmente. Muchísimas gracias. Bien, antes de ir a la pausa, quiero pedirle a otro amigo que Otro venga amigo de la rápidamente. casa. Fertún, Fertún, rápido vení, aquí. vení, vení. Les vamos a presentar a los Vení, muchachos. Entra. Pasa. No hay problema, eso ya es Estamos en costumbre. casa. Cruzate Fer, vení, nomás. si querés. Bueno, Fertún va a estar entregándoles las caricaturas a quienes todavía no tienen, entiendo, ¿verdad? Va a estar trabajando con... ¿Qué te parece si hacemos con Derlis, que todavía no tiene su caricatura? Y con Ángel, ¿te parece? ¿Se puede hacer un trabajito? Sí, claro que sí. Sí, así bien amistoso, ¿eh? No le agrandes no, la nariz, no, no, ahí- le agrandes las Yo orejas, le puedo nada. pagar un poco, para que me haga. Ángel me dijo, vas a tener que lindo, si no te agarro, te amo. No, Bueno, mentira, mentira. amistosamente. Bueno, mucho más hecho en Casa TV. Después de la pausa, señor director, por favor. ¿Qué dicen las cosas que Exacta S.A. Contadores, auditores, asesores de negocio. El prestigio nos representa. 671-504, 678-278. Exacta S.A. Hecho en Casa TV. Casa TV. Te perdono no porque sea fácil, mucho menos porque sea perfecto. Te perdono porque cuando lo hago imito al maestro. Te perdono aunque no lo creas, te perdono aunque no lo sientas. Te perdono porque he decidido, es una obediencia. Yo te perdono antes que tú corras arrepentido. Pues si Dios me perdonó, también lo haré contigo. Yo te perdono, aunque la mente luche con el corazón, yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Te bendigo y te perdono, te hago libre y hoy te suelto hacia tu bendición. Te perdono y se va toda carga que el dolor te ha depositado. Te perdono y lo clavo en la cruz donde fui perdonado. Yo te perdono antes que tú corras arrepentido. Pues si Dios me perdonó, también lo haré contigo. Yo
perdono. Aunque la mente luche con el corazón, yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Te bendigo y te perdono. Te hago libre y hoy te suelto, sea tu bendición. Aunque hayas fallado, estás perdonado. Hoy decido liberarte, mi perdón. Yo te perdono. Aunque la mente luche con el corazón, yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Yo te bendigo y te perdono. Te hago libre y hoy te suelto, sea tu bendición. Te hago libre y hoy te suelto, sea tu bendición. Music Hall tiene absolutamente todo lo que vos necesitas para pasar una tarde, una noche maravillosa. Acércate, tienen los títulos, discos, todo lo que vos necesitas lo encontrás en Music Hall. Y Da Costa Producciones, ¿qué crees? Tiene los mejores músicos. La prueba de ello es César Chipola. Si vos estás queriendo grabar tu próximo material discográfico, acércate a Da Costa Producciones porque es el único estudio de grabación en toda Asunción que te da la solución absoluta a lo que estás buscando. Agradezco profundamente a Ruta 66 por vestir a mi compañero César Chipola y a mí. Gracias Ruta 66 por sumar a lo nacional. Y vos que sos mujer, ¿me entendés? A&D Calzados es la única alternativa para andar cómoda por la vida. Pero yo te digo en serio, señora, señorita que estás ahí en casa, yo ando con unos tacos 11, absolutamente cómoda. No hay comodidad igual a la de A&D Calzados. Y ya no pierdas tiempo, porque hoy se va la guitarra. Sí, envía tu nombre completo más tus 3 últimos números de cédula y tu número de teléfono al 11-222 para llevarte esa preciosa guitarra que estás viendo en pantalla. Aquí los muchachos están enviando el mensaje al 11-222, se quieren llevar la guitarra también. Bueno, Cesarito también me dijo, papi, yo quiero la guitarra, ¿verdad? Seguramente está enviando el mensaje también. Con respecto a esa preciosa canción, Ángel, te perdono, quiero tirar la pregunta para allá. Has, ¿tuviste que perdonar amigos? Sí, ya me ha tocado. ¿Cómo sí. duele, verdad? Y el dolor es parte de un proceso de crecimiento. Yo siempre pensé que no podés crecer en algo sin un dolor de por medio. Entonces, cuando hay un quiebre en una amistad, siempre tenemos que saber aprovechar eso para crecer en cuanto a esa amistad. Cierto. Nosotros los atléticos, los deportistas, ¿viste? Nuestros... ¿Pasó algo? Claro, nosotros los deportistas. Mira cómo se ríe. Bueno, yo te perdono, Has. No, es muy cierto que el dolor entra lastimosamente dentro del proceso. Cintia, ¿vos tuviste que perdonar mucho? Muchas. Vos, por ejemplo, te perdoné una vez. Bueno, ¿no? pasamos Derlis. La pregunta no, de mentira, Derlis. mentira. Mi compañero César se porta súper bien, así que... Bueno, Derlis, con respecto a ese tema del dolor, bueno, yo sé que tenés muchos amigos, al igual que todos ellos, pero ¿pudiste entrar en ese proceso de fallarle a alguien y decir, yo tengo que reconocerle, fallé a alguien? Porque está ese lado también. Nosotros estamos aptos, ¿verdad? Para fallar, somos totalmente imperfectos. ¿Te tocó vivir algo así donde vos tuviste que decir, ¿sabes qué? Perdóname, ¿tuviste esa madurez? Sí, claro que sí. Todos tenemos un momento donde tenemos que humillarnos y pedir perdón, ¿verdad? Porque somos humanos, podemos fallar. Y hasta ahora tenemos que reconocer cuando fallamos, ¿verdad? Así mismo, y bueno, es un momento lindo para pedir perdón, ¿verdad? Todo lo que hemos fallado. ¿Por qué no lo hacemos todo? Perdón. Te perdono. Sí, por haberle dicho que le parece manucho. Sí. Perdono, Paola. Perdón. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, un amigazo, cada uno de ustedes. Este proyecto Dunamis realmente ha nacido en el corazón de Dios y la amistad
la familia que se ha formado con este proyecto realmente el tiempo nos ha mostrado que, como se dice normalmente, vale oro, ¿no? Bueno, yo creo que esto surgió, como decimos, del corazón de Dios, por lo tanto se ha mantenido. No, y al contrario, una vez más, gracias por la invitación y un saludo grande a todos los que nos ven, a los que apoyan lo nacional, a los que están siempre apoyando lo que hacemos. Y yo como en lo personal, gracias a toda la gente que nos sigue y nos apoya con sus mensajes y su aliento cada día. Así mismo, muchas gracias. Daniel Romero, un mensaje para todos tus muchos amigos. Bueno, el mensaje es que, el mensaje que siempre se suele decir, puedes tener 1000 contactos en el Facebook, puedes tener, no sé, muchísima gente que te sigue en el Twitter, como dice por ahí, pero muy pocos son los que son verdaderos amigos. Y hay un proverbio que me gusta mucho que dice que el hombre que tiene amigos tiene que mostrarse amigo. O sea, que de repente lo que uno siembra es lo que también va a cosechar. O sea, primeramente nosotros tenemos que tratar de ser amigos para poder tener amigos, ¿verdad? Y así que ese es el consejo que le quiero dar a cada una de la gente que está viendo el programa, que si quieren tener amigos y verdaderos amigos, empiece uno mismo a ser amigo. Gracias, Dani. Unas palabritas, por favor. Eso mismo, darles las felicitaciones a todas las personas que tienen amigos, que son amigos, que se muestran amigos y que aman a la gente, aman a todos como si todos fuéramos amigos. Y nada más eso. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Vos seguís con nosotros, Hanna, así que Sí, no cierto, te vayas. cierto. Dice un amigo, no te vayas. Derlis, un mensaje a tus muchos amigos, por favor. Bueno, quiero decirles, voten por mí, ¿verdad? Allá, Derlis, te llama la gente, mira. Que voten por mí, por favor. No, feliz día de la amistad. Que el Señor les bendiga. Y gracias por la amistad tan valiosa que tenemos aquí. Muchas gracias. Ahí está ahí con Derlis. Muy bien, ¿y por qué no le invitamos a nuestro en los 20, César? no puedo papá, decir, ¿verdad? él entró, papá. bueno, está ahora siendo papá, exactamente. Hace poquito nació el bebé de Derlis. Decía el nombre de tu Meryl baby. Ángeles. ¿Cómo? Meryl Ángeles. Ah, bien, qué lindo. Bien. Felicitaciones también. Gracias, Felicitaciones. muchas gracias. Otro César, amigo. Un chiquitito nomás. Mandarle un saludo a nuestro querido amigo Nahuel y Abel, que yo sé que Claro. estarán mirando. Grandes amigos que también forman parte de Dunamis 1 y que les queremos mucho. De Brother Bless también están las chicas, como mencionabas recién. Sara, Maca y Nayara. y Nayara, ¿verdad? Sí, para todas esas grandes personas, amigos nuestros, desde aquí un abrazote y feliz día. Fertuns, otro gran amigo, adelante por favor. Vamos a ver qué hizo Vamos a ver Fertun qué con hizo, Derlis. si obró algún milagro. Derlis, según Cintia, Vamos a ver. Manucho, Ahí está. alias Vamos a sacar Manucho. mi tarjeta de Ahí lo crédito. estamos viendo. Ángel. Ángel Palma, súper. qué Pero ahí está lindo. lindo. Yo Qué pienso que hizo un talentoso. milagro. Hizo el milagro. Te felicito, Hizo más Fertuns. flacos. Así Ángel mismo. Palma. Y la Ángel otra, Palma. la de Derlis. Vamos a Vamos a fijar ver un la de poco lo Derlis, que por hizo favor. con Derlis Saldívar. Ahí está. Ahí Ah, está, mira. Wow. Muy Qué buen bien, trabajo, súper. Vos Bueno, también. hablamos de la salida. Aquí. Muy buen trabajo, como siempre, Fertuns. Gracias, Así chicos. Gracias, Gas. Gracias a vos. Gracias, señora. Y no quería comentarles también a la gente que pueden comunicarse con Fertun para también regalar, no solamente por el Día de la Amistad, que bueno, acaba de pasar, pero a cualquier persona que quieran regalar, contacten con Fertun porque es absolutamente talentoso. Así mismo es. Cintia, ¿qué tal estás como para enviar a un corte? Vamos, pues ahora ya tengo más experiencia. Adelante, por favor. Vamos A a ver. un corte y enseguida volvemos con más Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Muy lindo el ballet, Cintia, Me ¿eh? encanta. Cada vez mejor nuestro Cada ballet. vez mejor cuando yo esté en medio.
Excelente. Bueno, ahí veremos. Bueno, tiempo especial aquí en Hecho en Casa, más tiempo especial. Así Se viene es. el concurso gospel de canto, es la propuesta de Hecho en Casa TV junto a Red Guaraní. Y bueno, tenemos como siempre un jurado de lujo, Cintia. Como siempre. Yo voy a saludar Es primero. costumbre. Voy a Me saludar parece primero. bien. Puede ser a un gran amigo, un gran artista, el maestro Alberto de Luque. ¿Cómo está mi querido amigo y maestro Alberto? Muy buenas noches para la teleaudiencia. Encantado Cintia, encantado César y también aquí bienvenidos los compañeros. Bien, yo quiero agradecerte, maestro, porque mira, Cintia, lo que me trajo, un obsequio, es un disco del maestro Alberto de Luque autografiado con una linda dedicatoria, así que muchas Mira gracias, vos, me voy a maestro. poner celosa. Sí, me parece muy bien, Cintia. Así que gracias, maestro, por este precioso regalo, muy valioso. Has, un gusto tenerte ahora como miembro del jurado. Gracias por la invitación, gracias porque ya me siento en casa. Hecho en casa, Has, totalmente. Ángel Palma, gracias por estar como miembro del jurado. Un privilegio, César, y veamos los talentos que tenemos el día de hoy. Muy bien, vos dijiste, Ángel, veamos los talentos que tenemos hoy. 4 talentos y vamos a conocer ya el primer talento, ¿te parece? Pues, por favor. Señor director, vamos a conocer al primer participante de la noche, por favor. Mario Arévalo Galeano, 49 años de edad, se presenta como solista, viene de la ciudad de Limpio. Damas y caballeros, con ustedes, Mario Arévalo Galeano. Bien, merecidos aplausos para el que rompe el hielo. siempre es más difícil, me Exactamente, parece, siempre ¿verdad? digo, el que rompe el hielo. Me parece una tarea linda, pero no fácil. Así que ya vamos a escuchar, Cintia y familia de ahí que están atentos a lo que nos trae. Él nos va a hablar de un viaje al universo. Un viaje, así se ¿Sí? llama, Mi viaje al universo. La canción que nos propone Mario Arévalo aquí en Hecho en Casa TV. Creo que esto es importante y es que no hay después. La esperanza de antes es la misma, ya lo ves. Y esto es aunque no te pueda ver. Quiero ser aquel que no hace daño y luche por crecer, que no sabe de engaños y que ame sin poner condiciones y así dar mi ser. Es eso cuando te siento aquí, porque contigo sé lo que es vivir. Mi primer amor por ti, como cuando recién te conocí. Hoy te siento más cerca de mí, aunque todos miren que no estás aquí. Viaje al universo y sé que te veré en cada rincón del cielo y a la tierra le diré cuánto te amo y siempre te amaré. Descubriré el lugar más bello que jamás miré. Haré girar el tiempo y estaré aquí de pie, como ahorita estoy. Te siento aquí, porque contigo sé lo que es vivir. Sigo en mi primer amor por ti, como cuando recién te conocí. Hoy te siento más cerca de mí, que todos miren que no
estás aquí. Aplausos para Mario. ¿Se me fue el nombre? Mario Arevalo. Así es. Bueno, yo quiero pedirle al señor Ángel Palma que pueda aconsejar a Mario, por favor. Mario, buenas noches. Bueno, Mario, en primer lugar, felicitarte por tomar esta valentía de presentarte. En segundo lugar, quisiera aconsejarte un poco que los nervios no te ganen, ¿verdad? Que puedas entrar en tu canción y puedas transmitir a través de tu voz esa canción. Yo pienso que el nervio te jugó un poco una mala pasada, pero quiero que sigas adelante y que puedas mejorar un poco esa área. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Ángel Palma. Gracias también Mario. ¿Cintia? Sí, quiero contarle a toda la audiencia que ya estamos arrancando el mes de agosto y ya están iniciando las clases en el Instituto Canción. Así es que no te quedes más esperando allí. ¿Cuándo voy a estudiar? No, comunícate al número que aparece en pantalla. Canción está para perfeccionarte. Bien, señor director, segundo participante de la noche, por favor. María de los Ángeles Berríos Decano, 35 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Villa Elisa. Damas y caballeros, con ustedes, María de los Ángeles Berríos Decano. Bien, vamos a escuchar a María de los Ángeles. Con un nombre tierno, ¿eh? No, el tema de su música se llama Dame una palabra. Es un nombrecito lo que es tierno. Aquí en Hecho en Casa, María de los Ángeles Berríos, con esta preciosa canción, Dame una palabra. Dame una palabra de ti cuando no sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer. Unge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti. Porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Dime una oración así, con sujeto y predicado que me enseñe a vivir. Gramática llena de fe, escrita por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor. Donde haya necesidad, enseñe tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti. Porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo
que desde arriba venga a mí una palabra de Dios, de Dios. Que traiga agua al sediento, Señor. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios, una palabra de ti. Preciosa voz, preciosa. Muy linda canción, preciosa voz también. Maestro Alberto de Luque, por favor, si es tan amable. Bueno, María de los Ángeles, me gustó tu canción, cantaste muy bien. Buena afinación, estábamos comentando aquí con los compañeros. Buena afinación, buena edición, así que a seguir adelante. Bien, muchísimas gracias, maestro Alberto de Luque. Gracias, María de los Ángeles. Cintia. Y estábamos viendo a María de los Ángeles perfectamente peinada. Gracias a quien, obviamente, a María García, estilista internacional que cuida el pelo de todo el staff de Hecho en Casa TV. Gracias, María García. Bien, vamos a una pausa y familia querida, después más concurso gospel aquí en Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Para muestra vale un botón, dice el sabio refrán. Claro que sí, estabas viendo la guitarra que estamos regalando. Esa guitarra y todos los instrumentos musicales que vos estás necesitando en tu iglesia o en casa lo encontrás únicamente en Sion Drums. Acércate a la tienda de Sion Drums y viví la música. Quiero agradecer profundamente a Pirámide Materiales de Construcción, porque Pirámide Materiales de Construcción es la única empresa que nos provee de todos los materiales que necesitamos para armar esa casa preciosa que vos estás soñando. Recurrí a Pirámide Materiales de Construcción y olvídate de la construcción. Los calzados de mi compañero César Chipola son preciosos, únicos, inigualables. ¿Dónde lo encontrás? En Montgomery Calzados. Así también hace como César Chipola y vos también calzá los calzados de Montgomery. Nosotros aquí estamos bien alimentados gracias a Don Julián. Y ese número que aparece en pantalla tenés que comunicarte ya y disfrutar de todas las delicias de Don Julián. Y ahora sí, toma el teléfono, envía tu mensaje al 11222 y llévate esa preciosa guitarra que estamos, porque hoy vamos a estar entregando. Así que ya no pierdas tiempo. Tu nombre completo más tus 3 últimos números de cédula y tu número de teléfono y te llevas esa guitarra ya. Bien, seguimos aquí con más de Hecho en Casa TV. Estamos en el concurso Gospel, participantes de muy buen nivel. Estoy seguro que el jurado está teniendo muchísimo trabajo. Y bueno, se viene el tercer participante de la noche. Así que, señor director, vamos a conocer a nuestro siguiente participante, por favor. Fabio Fariña Ayala, 50 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Areguá. Profesor de lengua y literatura guaraní. Damas y caballeros, con ustedes, Fabio Fariña Ayala. Bien, Cintia, vamos a escuchar a Fabio, ¿sí? Profesor de lengua y literatura, me encanta. Me encanta también. Damas y caballeros, con nosotros, Fabio Fariña nos interpreta la canción Tu bandera.
Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Gracias. Qué lindo, qué linda la canción, Cintia. Y realmente ahí es donde encontramos refugio, ¿no? En el amor de nuestro Dios. Has, por favor, ¿podrías aconsejar a... Se me fue el nombre otra vez. Fabio. Buenas noches, Fabio, ¿cómo Buenas estás? noches. Un placer escucharle cantar. Gracias. Muy bonita canción. Le felicito, más que nada se aprecia el que se anime a venir a presentar un poquitito de lo que tienen. Más que nada quiero felicitarle y un gusto escucharle. Gracias. Muchas gracias, Has. Muchas gracias también a Fabio. Cintia. Faltan minutitos. Segundos para el sorteo, ¿no? Sí, así es que vos seguí enviando tu nombre completo más tus 3 últimos números de cédula y tu número de teléfono al 11222 porque ya nomás se va esa guitarra. Se está yendo, se está yendo. Bien, señor director, vamos a conocer al último participante de la noche aquí en el concurso Gospel de Hecho en Casa TV. Marcos Manuel Rodríguez Lagraña, 25 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Ñemby. Se desempeña como diseñador gráfico. Damas y caballeros, con ustedes, Marcos Manuel Rodríguez Lagraña. Bien, es nuestro último participante de la noche, Cintia, 25 años. Y vamos a escucharlo Vamos cantar a ella. escucharlo con ¿Sí? el tema Sopla el viento. Sopla el viento de cualquier lugar y no sé en qué dirección irá. Por la fuerza de la gravedad
caballo sobre la tierra está. Y aún no entiendo cómo sucede. Muchas cosas son misterios sin resolver. Pero sí sé que estás conmigo siempre y sé que eres el mismo de ayer. Sé que puedo confiar en que serás fiel por la eternidad. Pero sí sé que tu amor no cambia y sé que tu poder eterno es. Sé que un día pasará la tierra y tú ahí estarás. Desde el alba hasta el anochecer corre el hombre sin saber qué hacer. Las noticias van de mal en peor. Vive el mundo bajo un gran temor. Y aunque reine la incertidumbre y no entienda todo a mi alrededor, pero sí sé que estás conmigo siempre y sé que eres el mismo de ayer. Sé que puedo confiar en que serás fiel por la eternidad. Pero sí sé que tu amor no cambia y sé que tu poder eterno es. Sé que un día pasará la tierra y tú ahí estarás. Toda la onda, ¿eh? Toda la onda, muy bien. ¿Cómo se movería uno, Cintia, para esto? No, no me hagas más Dale. esto, por favor. Bueno, Ángel Palma, por favor, podría aconsejar a Marcos Manuel, por favor. Marcos, felicitaciones. Pienso que le diste el carácter que tiene que llevar esta canción. Muy buena afinación y le pusiste muchas ganas y yo creo que le llegó a toda la gente. Así que felicitaciones y que continúes adelante. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Marcos. Señora. ¿Sabes qué? Yo estuve conversando esta semana con Silvia y me contó que muchísimos termos se fueron por el Día de los Amigos. Así es que vos también no te quedes sin tu termo forrado. Lemuel Artesanía tiene una exclusiva gama de termos forrados. Así que comunicate a ese número y no te quedes sin tu termo. Ah, y hay también un descuento, ¿verdad? Claro, para los que piden el logo, con el logo de Hecho en Casa, hay un descuento en Lemuel. Claro que sí. Señor director, más Hecho en Casa TV, después de esta pausa, por favor. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Bien, Cintia, hemos llegado al término, al último, la última parte de Hecho en Casa TV, donde vamos a estar conociendo el veredicto del jurado. Pero, Cintia, como este es un programa para disfrutarlo en familia, aquí estamos en familia, quiero tomarme la libertad para llamar un poquito a Jamie, parte del ballet. Adelante, por favor. Alguien muy especial para ella y para nosotros, está cumpliendo años. Así que, Jamie, por favor, a mami un saludo. Sí, mandarle muchísimas felicidades a mi mamá. Un besote enorme y espero que hayas pasado bien. Te quiero mucho, mami. Felicidades, mami, entonces. Felicidades, mami, chulita. Cintia, que lo cumpla feliz ahí el maestro Alberto Luque y todo el jurado. Tiempo especial. Así mismo. Se viene el sorteo de la guitarra. El país está atento. Nosotros estamos con un corazón saliente. Así que, señor director. Así mismo, vamos a pedir, por favor, que corran los numeritos. Preparados, por favor. Corran los números, por favor. Ahí se viene. Y basta. Ahí está.
Es el 0985-995. Tatán. No sabemos quién es. Bien, la producción va a estar viendo a quién corresponde ese número. Ya tiene que salir Claro, ahora el nombrecito, la producción así va a que estar dale. poniendo. ¡Ahí viene! Ahí está. De María Curuguatú. ¡Qué felicidad! Curuguatú se va, Mira un Curuguatú, poquito. nuestra guitarra. María Martínez. María Martínez, Ahí, terminación, ahí salió también. 474, así María Martínez es la afortunada, se lleva la guitarra, gentileza de Sion Drums y de Hecho en Casa TV. Bueno, ya se fue la guitarra. Fue nuestra guitarra, le voy a extrañar. Pero estamos contentos porque fue a Curuguatú, así que es. felices. Señores del jurado, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Maestro Alberto de Luque, gracias. Cas González, muchísimas gracias. Ángel Palma, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Muy Veredicto. bien, tenemos ya el veredicto. Mientras tanto, señor director, viñeta de presentación, por favor. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Asimismo, Clínica Odonto Andrau apoyando siempre lo nacional. Y vos también, si tenés algún tratamiento bucal, desde una carita chiquitita hasta el tratamiento más difícil, solamente vas a encontrar la solución allí en Odonto Andraus. Y ya el sábado pasado se fue nuestro primer sorteo de los frenillos, del Nos tratamiento quedan frenillos. Nos quedan 3, así es que vos también no pierdas tiempo y envía frenillos en Odonto Andraus más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula al 0986 609 108. 108. A ese numerito tenés que enviar una sola vez tu nombre completo, frenillos en Odonto Andraus, y tus 3 últimos números y ya estás participando. Genial. Bien, ahora Cintia, vamos a conocer, ahí me atajas por favor, vamos a conocer a nuestros ganadores, quienes pasan a la siguiente ronda del concurso Gospel de Hecho en Casa. Segundo lugar corresponde a Marcos Rodríguez. Aplausos para él. Muchas felicidades, Marcos, con toda la onda, todo el ritmo de Marcos. Así mismo. Primer puesto corresponde a María de Los Ángeles. Felicitaciones. Felicitaciones a todos nuestros participantes, a nuestros amigos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros Hecho en Casa. El próximo sábado, Cintia, nuevamente, otro programón de Hecho en Casa TV aquí en Red Guaraní, el canal